¿Y si la realidad que experimentas cada día no fuera tan sólida como parece? ¿Y si las circunstancias que llenan tu vida no fueran simples accidentes, sino reflejos de algo mucho más profundo? A lo largo de la historia, numerosas tradiciones espirituales han afirmado que existe una relación directa entre la conciencia humana y la realidad que percibimos. Entre esas enseñanzas destacan las atribuidas a Thoth, el legendario sabio del antiguo Egipto, considerado por muchos como guardián de conocimientos capaces de transformar la comprensión que tenemos de nosotros mismos y del universo. Más allá de los mitos y las leyendas, el mensaje central asociado a Thoth gira en torno a una idea poderosa. El ser humano posee una capacidad creadora mucho mayor de lo que imagina. La mayoría de las personas vive creyendo que el mundo exterior determina su experiencia. Piensan que la felicidad depende de las circunstancias, que el éxito depende de factores externos y que la paz llegará únicamente cuando todo a su alrededor esté en orden. Sin embargo, las antiguas enseñanzas proponen exactamente lo contrario. Afirman que la realidad exterior es, en gran medida, un reflejo del estado interior. No se trata de magia ni de superstición. Se trata de comprender la profunda conexión existente entre pensamiento, emoción, percepción y experiencia. Cuando una persona cambia internamente, cambia la forma en que interpreta la realidad. Y cuando cambia la interpretación, cambian las decisiones. Cuando cambian las decisiones, cambia el rumbo de la vida. Por eso el verdadero poder no consiste en controlar el mundo, consiste en comprenderse a uno mismo. Y ese es precisamente el viaje que exploraremos a través de estas enseñanzas. El gran olvido de la humanidad. Según estas tradiciones, el problema fundamental del ser humano no es la falta de recursos, de inteligencia o de oportunidades. El verdadero problema es el olvido. Hemos olvidado quiénes somos. Hemos olvidado nuestra conexión con la vida. Hemos olvidado que formamos parte de algo mucho más grande que nuestra identidad cotidiana. Desde pequeños aprendemos a identificarnos con nuestro nombre, nuestra historia y nuestras experiencias. Construimos una imagen de nosotros mismos basada en recuerdos, creencias y condicionamientos. Con el tiempo llegamos a creer que esa imagen es nuestra verdadera identidad. Pero Thoth enseñaba que existe una diferencia entre lo que creemos ser y lo que realmente somos. Detrás de la personalidad existe una conciencia observadora. Una presencia silenciosa que permanece constante mientras todo cambia. Los pensamientos cambian. Las emociones cambian. Las circunstancias cambian. Incluso el cuerpo cambia. Pero existe algo que observa todos esos cambios. Esa presencia constituye la esencia más profunda del ser humano. Cuando una persona recuerda esta verdad, comienza a liberarse del miedo, porque comprende que no está definida por sus fracasos. No está definida por sus heridas. No está definida por las opiniones de los demás. Está definida por algo mucho más profundo. Ese recuerdo representa el comienzo del despertar. La ilusión de la separación. Uno de los conceptos más importantes de estas enseñanzas es la idea de que la separación es una ilusión. La mayoría de las personas vive sintiéndose aislada. Se percibe separada de los demás, separada de la naturaleza, separada de la inteligencia que sostiene el universo. Esa sensación de aislamiento genera miedo, y el miedo genera conflicto. Cuando una persona cree que está sola en un mundo hostil, intenta protegerse constantemente. Compite, controla, acumula, desconfía. Pero cuando comprende que forma parte de una red mucho más amplia de vida y conciencia, aparece una nueva forma de relacionarse con la existencia. Surge la confianza, no porque desaparezcan los problemas, sino porque cambia la manera de enfrentarlos. Las antiguas escuelas de sabiduría enseñaban que toda la creación está conectada. Cada pensamiento, cada acción y cada emoción forman parte de una red invisible de relaciones. Nada existe de manera completamente independiente. Comprender esta interconexión transforma profundamente la forma en que vivimos, porque cuando dejamos de sentirnos separados, dejamos de actuar desde la carencia. Y cuando abandonamos la carencia, comenzamos a experimentar la abundancia. La realidad como reflejo de la conciencia. Thoth enseñaba que la realidad actúa como un espejo. No un espejo perfecto ni literal, sino un reflejo simbólico de nuestro estado interior. Las creencias que mantenemos acerca de nosotros mismos influyen profundamente en la manera en que percibimos el mundo. Si alguien cree que no merece amor, tenderá a interpretar muchas situaciones desde el rechazo. Si alguien cree que el mundo es peligroso,
encontrará evidencias constantes que confirmen esa visión. Si alguien cree en sus posibilidades, comenzará a percibir oportunidades donde otros solo ven obstáculos. Esto no significa ignorar la realidad objetiva. Significa reconocer que la conciencia participa activamente en la construcción de la experiencia humana. Dos personas pueden vivir una misma situación y experimentarla de formas completamente diferentes. ¿Por qué? Porque no reaccionan ante los hechos únicamente. Reaccionan ante el significado que atribuyen a esos hechos. Por eso la transformación más profunda siempre ocurre dentro. Intentar cambiar el mundo sin cambiar la conciencia es como intentar modificar el reflejo sin tocar aquello que se refleja. El poder de la coherencia. Una de las enseñanzas más repetidas en todo este conocimiento es la importancia de la coherencia. La coherencia aparece cuando pensamiento, emoción y acción trabajan juntos. Muchas personas desean prosperidad, pero internamente sienten miedo, desean amor, pero viven desconfiando, desean paz, pero alimentan conflictos continuamente. Esa contradicción genera una energía fragmentada. La mente avanza en una dirección mientras el corazón se mueve en otra. Cuando esto ocurre, la capacidad creadora disminuye. Por el contrario, cuando existe alineación interior, surge una fuerza extraordinaria. La persona piensa en aquello que desea construir, siente emocionalmente la posibilidad de alcanzarlo y actúa de manera consistente con esa visión. En ese momento aparece la coherencia, y la coherencia se convierte en uno de los motores más poderosos de transformación. No importa cuántas palabras repitas. Lo importante es la frecuencia que transmites a través de tu forma de vivir. La verdadera alquimia. Los antiguos alquimistas hablaban de convertir el plomo en oro. Durante siglos muchas personas interpretaron estas historias de forma literal. Sin embargo, para los sabios antiguos, el significado era mucho más profundo. El plomo representaba la ignorancia, el miedo y las limitaciones humanas. El oro representaba la conciencia iluminada. La verdadera alquimia consistía en transformar la oscuridad interior en sabiduría. Cada ser humano posee aspectos luminosos y aspectos oscuros. Posee talentos, pero también heridas. Posee virtudes, pero también miedos. El trabajo espiritual consiste en transformar esos elementos densos en comprensión y crecimiento. La ira puede convertirse en claridad. El dolor puede convertirse en compasión. La pérdida puede convertirse en fortaleza. La verdadera magia no consiste en cambiar el mundo, consiste en cambiarse a uno mismo. Y cuando una persona logra esa transformación, su realidad comienza a reorganizarse naturalmente. El encuentro con la sombra. Uno de los mayores errores en el camino espiritual es intentar alcanzar la luz ignorando la oscuridad. Muchas personas buscan únicamente emociones positivas. Intentan evitar el sufrimiento. Rechazan todo aquello que les resulta incómodo. Pero las enseñanzas de Thoth afirman que aquello que negamos no desaparece. Permanece oculto en las profundidades de la mente. Desde allí continúa influyendo en nuestras decisiones. Por eso resulta necesario mirar nuestras sombras, no para castigarnos, no para sentir culpa, sino para comprendernos. El miedo reconocido pierde gran parte de su poder. La herida comprendida comienza a sanar. La emoción aceptada deja de controlar nuestra vida. El crecimiento auténtico no consiste en convertirse en alguien perfecto. Consiste en convertirse en alguien íntegro. Alguien capaz de abrazar todas las dimensiones de su experiencia humana. Atlántida y el recuerdo de una conciencia superior. Las referencias a Atlántida aparecen frecuentemente en estas enseñanzas. Sin importar si existió como civilización histórica o como símbolo espiritual, su significado es profundamente revelador. Atlántida representa una humanidad que recordaba su conexión con el universo. Representa un estado de conciencia elevado, un estado en el que la sabiduría y el poder permanecían equilibrados. La caída de Atlántida simboliza el momento en que la humanidad olvidó esa conexión, cuando el ego reemplazó a la sabiduría, cuando la ambición reemplazó a la armonía, cuando el miedo reemplazó a la conciencia. La lección es clara: cada vez que nos alejamos de nuestra esencia, creamos caos. Cada vez que regresamos a nuestro centro, recuperamos equilibrio. La verdadera Atlántida no es un lugar perdido, es un estado de conciencia que puede despertar nuevamente dentro de cada persona. El silencio y la sabiduría interior. Vivimos en una época dominada por el ruido. Las personas están rodeadas de información, opiniones, distracciones y estímulos constantes.
La mente rara vez tiene un momento de descanso. Sin embargo, los antiguos maestros enseñaban que las respuestas más importantes no se encuentran en el ruido del mundo, sino en el silencio del interior. Para Thoth, el silencio no era simplemente la ausencia de sonido, era un estado de conciencia. Un espacio donde la mente deja de reaccionar constantemente y comienza a observar. La mayoría de las personas busca respuestas fuera de sí mismas, porque teme enfrentarse al vacío interior. Pero cuando alguien aprende a permanecer en silencio, descubre algo extraordinario. Detrás del flujo incesante de pensamientos, existe una inteligencia más profunda. Una sabiduría que no necesita palabras. Una comprensión que surge de manera natural cuando dejamos de identificarnos con cada pensamiento que aparece en nuestra mente. Por eso todas las grandes tradiciones espirituales han valorado la contemplación, la meditación y la introspección, no porque el silencio sea un fin en sí mismo, sino porque permite escuchar aquello que normalmente queda oculto por el ruido de la vida cotidiana. En el silencio desaparecen muchas ilusiones. Las máscaras comienzan a caer. Las preocupaciones pierden intensidad, y poco a poco emerge una sensación de claridad. Entonces comprendemos que muchas de las respuestas que buscábamos fuera siempre estuvieron dentro de nosotros. El silencio se convierte así en una puerta hacia el autoconocimiento, y el autoconocimiento se convierte en una puerta hacia la libertad. La frecuencia original del ser. Según estas enseñanzas, cada persona posee una esencia única, una vibración irrepetible, una especie de frecuencia original que expresa su verdadera naturaleza. A lo largo de la vida, esa frecuencia suele quedar oculta bajo capas de condicionamiento, la educación, las expectativas sociales, los miedos, las experiencias dolorosas. Todo ello contribuye a alejarnos de nuestra autenticidad. Con el tiempo comenzamos a vivir según lo que otros esperan de nosotros. Intentamos adaptarnos, intentamos encajar, intentamos ser aceptados. Y en ese proceso muchas veces olvidamos quiénes somos realmente. Sin embargo, la esencia nunca desaparece, permanece esperando ser recordada. La misión espiritual del ser humano no consiste en convertirse en alguien diferente, consiste en descubrir aquello que ya existe en lo más profundo de sí mismo. Cuando una persona comienza a actuar en armonía con su naturaleza auténtica, experimenta una transformación notable. La vida deja de sentirse como una lucha constante. Las decisiones se vuelven más claras, las relaciones más sinceras, las acciones más coherentes. Empiezan a aparecer sincronías, oportunidades inesperadas, encuentros significativos. No porque el universo haya cambiado de repente, sino porque la persona ha comenzado a alinearse con su verdadera frecuencia. Y cuando existe alineación, la energía fluye con mayor facilidad. El arte de manifestar. Actualmente, la palabra manifestación suele asociarse con la obtención de riqueza, éxito o relaciones. Sin embargo, la visión atribuida a Thoth es mucho más profunda. Manifestar no significa obligar al universo a concedernos deseos. Tampoco significa repetir afirmaciones de forma mecánica. Manifestar significa convertirse en una expresión consciente de la propia esencia. Todo comienza con la claridad. Una persona debe comprender qué desea crear en su vida. Pero esa claridad no puede surgir únicamente del ego o del deseo superficial. Debe estar conectada con algo más profundo, con los valores, con el propósito, con la verdad interior. Después aparece la coherencia. Pensamiento, emoción y acción deben moverse en la misma dirección. Si una persona afirma querer abundancia, pero vive dominada por el miedo, existe contradicción. Si afirma querer amor, pero alimenta resentimiento constantemente, existe contradicción. La manifestación consciente requiere alineación. Cuando existe alineación, las acciones se vuelven más efectivas. La energía deja de dispersarse, y los resultados comienzan a reflejar esa transformación interior. No se trata de magia instantánea. Se trata de un proceso continuo de creación consciente. Cada pensamiento siembra una posibilidad. Cada emoción fortalece una dirección. Cada acción construye una realidad. La vida entera se convierte en un acto creativo. Y cada momento ofrece una oportunidad para elegir qué tipo de experiencia deseamos construir. El despertar de la conciencia creadora. Uno de los mensajes más importantes de estas enseñanzas es que el ser humano no es una víctima pasiva de las circunstancias. Posee la capacidad de participar activamente en la creación de su experiencia. Esto no significa que controle todos los acontecimientos. Existen factores externos, desafíos y situaciones imprevisibles.
pero sí significa que siempre conserva el poder de elegir su respuesta. Y esa respuesta tiene un impacto enorme sobre la dirección de su vida. Dos personas pueden atravesar la misma dificultad. Una puede hundirse en la desesperación. La otra puede utilizar esa experiencia para crecer. La diferencia no está en el acontecimiento, está en la conciencia con la que se enfrenta. Por eso el despertar espiritual implica asumir responsabilidad. No responsabilidad entendida como culpa, sino como capacidad de responder conscientemente. Cuando dejamos de culpar constantemente a las circunstancias, comenzamos a recuperar nuestro poder. Comprendemos que no podemos controlar todo lo que sucede, pero sí podemos transformar la manera en que participamos en ello. Ese cambio de perspectiva marca el comienzo de una nueva etapa. La persona deja de sentirse atrapada, comienza a reconocerse como un ser creador, y desde esa comprensión surgen nuevas posibilidades. El regreso a la unidad. A medida que avanza el camino interior, la sensación de separación comienza a debilitarse. La persona comprende que forma parte de algo mucho más grande que su identidad individual. Empieza a percibir conexiones donde antes veía fragmentación. Descubre que la vida no es una serie de eventos aislados. Es una red de relaciones profundamente interconectada. Cada acción tiene consecuencias. Cada pensamiento influye. Cada elección contribuye a la realidad colectiva. Esta comprensión genera humildad, pero también genera propósito, porque la persona reconoce que su transformación personal no beneficia únicamente a sí misma, también influye en el mundo que la rodea. Cada acto de compasión crea más compasión. Cada acto de amor fortalece la posibilidad de un mundo más armonioso. El despertar deja entonces de ser un proceso individual. Se convierte en una contribución a la evolución colectiva. Y esa comprensión representa una de las enseñanzas más elevadas de todas. Recordar quién eres. Si todas estas enseñanzas pudieran resumirse en una sola idea, sería esta. La transformación exterior comienza en el interior. La realidad que experimentamos está profundamente influenciada por nuestra conciencia. Nuestros pensamientos, emociones y acciones participan constantemente en la construcción de nuestra experiencia. Por eso el camino no consiste en perseguir desesperadamente aquello que creemos necesitar. Consiste en recordar quiénes somos realmente. Recordar que no estamos separados de la vida. Recordar que poseemos una capacidad creadora extraordinaria. Recordar que nuestros mayores obstáculos pueden convertirse en nuestras mayores fuentes de sabiduría. Recordar que el miedo puede transformarse en comprensión, que el dolor puede transformarse en crecimiento, y que la oscuridad puede transformarse en luz. La verdadera manifestación no consiste en acumular cosas. Consiste en expresar plenamente la esencia de nuestro ser. Cuando pensamiento, emoción y acción se alinean, surge la coherencia. Cuando surge la coherencia, aparece la transformación. Y cuando aparece la transformación, la realidad comienza a reflejar el cambio interior. Ese es el verdadero mensaje atribuido a Thoth. No un sistema para controlar el universo. No una fórmula para obtener riquezas instantáneas, sino una invitación a despertar, una invitación a mirar hacia adentro, una invitación a recordar la conexión profunda que siempre ha existido entre el ser humano y la totalidad de la vida. Porque aquello que buscas no está lejos, no se encuentra oculto en algún lugar secreto. Ha permanecido contigo desde el principio, esperando el momento en que estés listo para recordarlo, y cuando finalmente lo recuerdes, descubrirás que el mayor tesoro no era aquello que intentabas manifestar. El mayor tesoro eras tú mismo.